Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el pescador y hoy quiero que me acompañes en un viaje hacia los rincones más remotos del mundo, donde lo salvaje aún guarda secretos que el ser humano no está preparado para conocer. Imagina esto. Dos amigos jóvenes e intrépidos se internan en los bosques gélidos de Alaska, persiguiendo la promesa de aventura, pero lo que encuentran no está hecho de hielo ni de madera, ni siquiera de carne, porque hay cosas en esta tierra que no han sido nombradas, que no han sido comprendidas y que solo se revelan cuando todo lo demás enmudece. Ponte los auriculares, apaga la luz y déjate llevar por esta historia donde lo desconocido susurra entre los árboles y donde es momento de comenzar el relato. Elian y Marcos eran de esos amigos que crecen juntos como ramas del mismo árbol, inseparables, aunque torcidos por tormentas diferentes. Se conocieron en la infancia, compartiendo tardes frente al televisor, viendo documentales de supervivencia, y ya adultos, convertidos en fotógrafos de naturaleza, se dedicaban a explorar territorios poco visitados, capturando paisajes vírgenes para revistas especializadas. La idea del viaje a Alaska había surgido durante una noche de lluvia, cerveza y mapas extendidos sobre la mesa. Querían algo diferente, algo que no se pudiera encontrar en Google. Y lo encontraron. Un punto perdido al norte del lago Iliamna, una extensión de bosque sin rutas, sin senderos, sin nombres, terreno que no figuraba en los mapas turísticos y del que nadie parecía saber mucho. Solo rumores, murmullos, viejos informes de cazadores que hablaban de luces extrañas y de estructuras abandonadas que desaparecían con el deshielo. Llegaron en una avioneta privada hasta el borde del bosque. Desde allí, caminaron durante 2 días completos, cargando mochilas pesadas, cámaras, provisiones y el entusiasmo propio de los ignorantes. El frío era un enemigo constante, pero no el único. El silencio también era brutal, un silencio tan espeso que podía sentirse en el pecho, que crujía como ramas bajo los pies cuando el sol caía. La primera noche acamparon cerca de un claro, junto a un arroyo congelado. El fuego chisporroteaba mientras compartían historias y calentaban café, pero incluso allí, entre risas, algo en el bosque parecía mal puesto. Como si los árboles estuvieran demasiado quietos, demasiado expectantes. El segundo día fue cuando la encontraron. No la vieron desde lejos. Apareció, simplemente, como si se hubiera formado mientras pestañeaban. Una cabaña solitaria, cubierta de nieve, encajada en medio de árboles que crecían en círculos perfectos a su alrededor. No había camino que condujera a ella, no había huellas en el suelo, y sin embargo, allí estaba. ¿Quién construiría una cabaña aquí?, preguntó Elian, sacando su cámara y tomando una foto. Parece abandonada, respondió Marcos, dando una vuelta alrededor. Tenía una sola puerta de madera carcomida y una pequeña ventana enrejada. No había chimenea, ni antenas, ni señales de que alguien hubiera vivido allí recientemente, pero tampoco estaba destruida. La estructura estaba intacta y la puerta no tenía cerradura. Decidieron entrar. El interior estaba cubierto de polvo, pero no tanto como esperaban. En el centro había una mesa con 2 sillas. Un cuaderno de tapas negras descansaba sobre ella, cerrado. Había una cama de hierro oxidado contra la pared del fondo y un armario con la puerta entreabierta, dentro del cual colgaba una sola prenda, un abrigo de piel tan grueso como antiguo. Elian se sentó en la cama y encendió una linterna apuntando al techo. «Esto está demasiado limpio», dijo en voz baja. Marcos abrió el cuaderno. No tenía escritura, solo dibujos.
Círculos concéntricos, figuras deformes, sombras sin rostro que parecían repetirse página tras página. En la última hoja, una frase garabateada en letras temblorosas. Cuando el viento se detiene, ella despierta. Rieron nerviosos, pero no dijeron nada más. Decidieron pasar la noche allí, más por comodidad que por sentido común. Era mejor que armar una tienda en el hielo. Encendieron su pequeño calefactor a gas, cerraron bien la puerta y se prepararon para dormir, con la intención de continuar explorando al amanecer. Y entonces llegó la noche, y el viento se detuvo. Lo notaron de golpe. Ni un soplo, ni un crujido, como si el mundo exterior se hubiera congelado en una imagen. Marcos, que no podía dormir, se sentó en la cama y escuchó. Algo respiraba del otro lado de la pared. No era viento, no era animal, era algo humano, pero no exactamente. Pesado, cauteloso. Respiraba en intervalos largos, como si olfateara. Marcos se levantó descalzo, caminando en silencio hacia la puerta. Apoyó la oreja contra la madera. Un crujido detrás de él lo hizo girar. Elián estaba despierto, sentado en la cama, mirando fijamente hacia la ventana. «Hay alguien afuera», susurró. Marcos se acercó. Afuera, entre los árboles, algo se movía. No caminaba, deslizaba. Su silueta era alta, muy alta, demasiado. Y sus brazos no colgaban, se movían como ramas agitadas por un viento que ya no existía. No pudieron distinguir su rostro, pero vieron los ojos. 2 puntos blancos, brillantes, que no parpadeaban. No se acercaba, solo observaba. Pasaron minutos, o tal vez horas, y cuando los ojos desaparecieron, el viento volvió. A la mañana siguiente, salieron y revisaron los alrededores. No había huellas, ninguna. Solo una marca en la nieve frente a la puerta, un círculo perfecto, grabado en el hielo, como si algo muy caliente hubiera estado allí, mirando. Marcos no había dormido ni un segundo. El rostro de la criatura se repetía en su mente como un eco persistente, ojos blancos, fijos, sin parpadeo, la forma en que simplemente estaba ahí, sin avanzar, sin huir, como si no necesitara acercarse, como si ya supiera lo que iba a pasar. Elián, en cambio, intentaba minimizarlo todo. Caminaba nerviosamente por la habitación, recogiendo las cosas, murmurando excusas para lo ocurrido. Seguro era un alce o un oso. Ya sabes, el miedo te hace imaginar cosas, decía, sin creer ni una sola palabra de lo que decía. Pero entonces Marcos volvió a abrir el cuaderno. Ese maldito cuaderno que no parecía tener principio ni fin. Y notó algo nuevo. Algo que juraría no estaba ahí la noche anterior. La última hoja, donde estaba escrita la frase «Cuando el viento se detiene, ella despierta», ahora tenía una nueva línea, escrita con la misma letra temblorosa, pero todavía húmeda. «No salgas esta noche. Ya te vio». Ambos palidecieron. «¿Tú hiciste esto?», preguntó Elián. Marcos negó con la cabeza, aún más pálido. Miró a su alrededor. No había tinteros ni bolígrafos, nada con qué escribir, solo el cuaderno. Salieron de la cabaña con la intención de alejarse del lugar. Querían regresar al claro donde habían acampado la primera noche. Tomaron brújula, mapas y GPS. Pero después de caminar más de 5 horas en línea recta, volvieron a encontrar la cabaña. Se detuvieron jadeando. «¡Imposible! ¡Imposible!», gritó Elián. Volvieron sobre sus pasos, se desviaron, tomaron otra dirección. El mismo resultado. La cabaña siempre reaparecía, inmutable, como si fuera parte de ellos, como si ahora lo siguiera. Desesperados, buscaron señal satelital para enviar un mensaje de auxilio, pero sus dispositivos no respondían. La batería de ambos teléfonos se agotó al mismo tiempo.
Las brújulas comenzaron a girar sin sentido. La tecnología se rendía en ese lugar. Cuando el sol comenzó a ponerse, Marcos sugirió algo que ninguno de los dos quería aceptar. «Vamos a tener que pasar otra noche aquí». El segundo anochecer trajo consigo un frío distinto. Ya no era solo el clima. Era un frío que se metía en los huesos, en los pensamientos, un frío que traía con él una presencia. Elian no podía dejar de mirar el cuaderno, y esta vez lo abrió sin miedo. Las páginas, antes llenas de dibujos sin sentido, ahora tenían secuencias, como una narración, una historia dibujada a mano. Mostraban a dos figuras humanas entrando a una cabaña, luego una criatura que los observaba, y en la última imagen, uno de ellos arrastrado por el bosque, mientras el otro gritaba desde dentro. Marcos cerró el cuaderno con violencia. «Esto no es una broma», dijo. «Esto está vivo». Esa noche no durmieron. Cada tanto se turnaban para vigilar por la ventana. No hablaron mucho, solo escuchaban, y entonces el viento volvió a detenerse, y con él regresó ella. Esta vez los ojos aparecieron más cerca, y no venía sola. Desde distintos puntos del bosque comenzaron a emerger figuras, no tan altas, no tan definidas, pero con el mismo andar deslizante, con los mismos ojos blancos, vacíos, parecían arrastrarse por el aire mismo. Ninguno de los dos se movió, hasta que una de las criaturas golpeó la ventana. Una sola vez. Fuerte. No lo hizo con la mano, lo hizo con la cabeza, y cuando retrocedieron pudieron verla mejor. No tenía rostro, solo piel estirada donde debía haber ojos, nariz y boca, como si alguien hubiera cubierto su cara con una sábana de carne. Elian gritó. Marcos cayó al suelo, paralizado. La cabaña entera crujía como si los muros respiraran. De pronto, la lámpara se apagó. Todo se sumió en una oscuridad espesa, llena de pasos suaves, de suspiros, entrecortados, de presencias que no debían estar ahí. Marcos sintió algo tocarle el cuello, frío, lento, como una garra sin huesos. Y entonces, una voz, no una voz humana, sino un lamento en una lengua que parecía preexistente al lenguaje, una vibración profunda que resonaba en el pecho y que decía algo que ninguno de los dos comprendió, pero sintieron el significado, sintieron que ella los estaba marcando. Cuando encendieron la linterna de emergencia, todo había desaparecido, no había criaturas, no había rastro, solo una nueva frase escrita en el cuaderno, esta vez con tinta roja: «Uno de ustedes no saldrá». El amanecer llegó teñido de un gris opaco. No era luz verdadera, era un reflejo pálido, como si el sol no quisiera mirar ese lugar. Elian y Marcos despertaron, si es que en realidad durmieron, sintiéndose distintos, más débiles, como si algo se hubiera filtrado en sus cuerpos durante la noche, una especie de fiebre sin temperatura. Marcos fue el primero en notarlo. Tenía una marca en la nuca, no una herida, no un rasguño. Era un círculo perfecto, como grabado en la piel por una herramienta antigua. Parecía hecho con fuego, pero no dolía. Solo estaba ahí, como una advertencia. «No estaba anoche», murmuró Elian, mirando con los ojos muy abiertos. «Nos está eligiendo», susurró Marcos. «Nos está jugando». Decidieron no pasar otra noche en la cabaña, aunque tuvieran que caminar sin rumbo, aunque la cabaña los siguiera, aunque el bosque no los dejara ir. Prepararon sus mochilas, tomaron lo que quedaba de sus provisiones y salieron al amanecer. Durante horas caminaron en línea recta, guiándose por el sol. No hablaron, no comieron. El bosque parecía repetir los árboles, como si giraran en círculos invisibles. Pero en un momento lo inesperado ocurrió. Encontraron una torre de vigilancia abandonada, vieja y cubierta de escarcha,
entre los árboles. Subieron rápidamente. Desde arriba divisaron algo que les heló la sangre. La cabaña seguía ahí, entre los árboles, pero en otro punto, como si hubiera cambiado de lugar. «Eso no es posible», dijo Elián. «No es física». Dentro de la torre hallaron documentos esparcidos por el suelo, mapas antiguos, bitácoras de guardabosques, informes que databan de los años 70, 80, hasta los 2000. Había un patrón claro en todos ellos: desapariciones, parejas de excursionistas, biólogos, militares, siempre dos personas, siempre la misma zona, y siempre en invierno. Uno de los últimos informes, escrito con letra irregular y en papel amarillento, describía exactamente lo que ellos estaban viviendo. Decía: «Ella no necesita casar, solo espera que el vínculo se rompa, que uno de los dos dude del otro. Entonces el bosque se abre». El miedo se convirtió en sospecha. Elián comenzó a evitar mirar a Marcos directamente. Lo observaba por el rabillo del ojo, como si esperara que hiciera algo extraño. Y Marcos, al notar la tensión, también empezó a cambiar. Los silencios entre ellos crecieron. Las miradas se volvieron rápidas, ansiosas, cargadas de paranoia. Esa noche decidieron no volver a la cabaña ni a la torre. Acamparon en medio del bosque, entre árboles apretados. Encendieron una fogata pequeña, comieron en silencio, pero el bosque no dormía. A lo lejos comenzaron a escucharse susurros, como si cientos de voces hablaran desde dentro de los árboles, voces femeninas, voces rotas. Ella los ve, ella ya eligió, uno se quedará. Elián se levantó bruscamente. «¡Esto es tu culpa!», gritó. «Nunca debimos entrar a esa cabaña. Tú querías venir aquí. Tú abriste el cuaderno». Marcos retrocedió. Sus ojos estaban inyectados en sangre. «¿Estás escuchando lo que dices? Nos está manipulando. Está rompiéndonos. Eso es lo que quiere». Elián lo empujó. Marcos cayó sobre la nieve. En el mismo instante, el fuego se extinguió. Oscuridad total. Y luego, crujidos a su alrededor. No pasos. Algo más sutil. Como ramas moviéndose por sí solas. Como raíces arrastrándose. Elián retrocedió, temblando. «Marcos». Pero su amigo ya no estaba frente a él. Solo silencio. Y luego algo más. Ruidos suaves, como carne siendo arrastrada. Elián giró sobre sí mismo, buscando con la linterna, y ahí lo vio. Marcos, de rodillas, con los ojos en blanco, sangre cayéndole de las orejas, y detrás de él una figura imposible, alta como los árboles, pálida como la luna. No tenía rostro, pero de su cabeza emergían cientos de filamentos, como raíces vivas que se retorcían al contacto con el aire. Su torso no respiraba, pero se expandía, como si contuviera algo más dentro. Y cuando Elián quiso correr, ella habló sin abrir boca. «Él ya no te oye, pero tú sí. Tú siempre oíste más de lo que debías». Elián cayó al suelo, paralizado por el sonido. Era una voz que no se oía con los oídos. Era un pensamiento metido en su mente como una aguja. Ella se acercó. Uno de sus filamentos le rozó el rostro, y al hacerlo, le mostró todo. Cientos de recuerdos, vidas, ojos observando desde la cabaña, criaturas antiguas devorando a los que cruzaban cierto límite invisible del mundo. Lugares que no deberían existir, historias repetidas una y otra vez, en las que ella era siempre el desenlace, y en cada historia solo uno salía con vida. Elián gritó. Todo se volvió negro, y cuando despertó, estaba solo. Marcos había desaparecido. No había sangre, no había huellas, solo la marca circular en la nieve, igual a la que había
aparecido la primera noche, justo al lado de su mochila, y en su mano el cuaderno, abierto en una página nueva, un nuevo dibujo. Un solo hombre caminando, con la silueta de ella siguiéndolo desde los árboles. Elián caminó sin rumbo por horas, el cuaderno apretado contra su pecho. El aire estaba cada vez más denso, más húmedo, como si el bosque respirara junto a él. El cielo se ennegrecía, aunque aún no era de noche. El sol apenas era una mancha detrás de las nubes grises, como si el tiempo también estuviera colapsando. Tenía hambre, frío, miedo, pero sobre todo, un silencio adentro. No había lágrimas, ni pensamientos, solo una pregunta girando, una y otra vez, como un péndulo oxidado. ¿Dónde está Marcos? En algún momento cayó de rodillas, derrotado. Cerró los ojos. Pensó en rendirse. Y fue entonces cuando lo escuchó, una canción, débil, antigua, entonada con una voz que no parecía humana. Era como un eco atrapado en el viento, repitiéndose desde los árboles. Siguió la melodía, sin pensar, como si sus pies ya no le pertenecieran. Lo llevó hasta una grieta en la tierra, oculta entre las raíces de un abeto. No era una cueva, era algo más antiguo, un hueco en la realidad, un agujero oscuro de donde emergía ese canto imposible. A su alrededor, talladas, en la roca, había figuras, círculos concéntricos, seres con múltiples extremidades, rostros deformes. Y al centro de todo, una mujer sin rostro, con ramas en lugar de cabello y brazos largos como raíces. El dibujo era idéntico a lo que había visto la noche anterior. Elián bajó. No supo por qué lo hizo. Solo descendió. El interior estaba cubierto de símbolos grabados en las paredes, y al fondo encontró lo impensable: docenas de mochilas, mochilas de excursionistas, ropas rasgadas, cuadernos, cuchillos oxidados, mapas, objetos de personas que, como ellos, habían entrado al bosque y no habían salido jamás. Y al centro, una piedra negra, del tamaño de una tumba cubierta con huesos. Elián tembló, quiso huir, pero antes de moverse, el cuaderno se abrió solo en sus manos. Las páginas pasaron con violencia, una tras otra, hasta detenerse en una imagen: Marcos atado por raíces, con los ojos abiertos, debajo de esa misma piedra. Elián lanzó el cuaderno. El eco de su grito no encontró respuesta, y entonces lo escuchó. El susurro, no una voz, sino muchas, hablando al mismo tiempo. Él aún respira. Solo uno puede irse. ¿A quién eliges? El bosque había estado esperando eso. No era una casa, era una selección. Elián cayó de rodillas, su mente comenzaba a quebrarse, y en ese instante una figura emergió del fondo de la caverna. No era la criatura, era una mujer, vieja, de piel grisácea, ojos vacíos y cabello largo, mezclado con ramas secas. Vestía harapos, pero se movía con una gracia antinatural. «Ella no siempre fue así», dijo la anciana. «Antes fue mujer, madre, pastora del bosque, pero los hombres trajeron metal, fuego y ruido. Ella se quedó sola, y entonces se convirtió en hambre». Elián retrocedió. «¿Quién eres tú?» «La última que eligió quedarse», respondió. «Hace 63 años, cuando vino con su hermana. Ella se fue, yo me quedé. Ella vive en la ciudad ahora. Tiene nietos. Yo tengo este templo. Y a ella». La anciana acarició la piedra. «Cada generación necesita uno que recuerde, uno que observe, uno que no olvide el precio de entrar aquí». Elián comenzó a temblar. «¿Qué es esto? ¿Qué quiere?» ¿Ella? La mujer sonrió, pero sus dientes eran raíces afiladas. «Ella quiere silencio, quiere equilibrio, quiere soledad.
pero sobre todo, quiere que uno de ustedes cargue con la culpa. Entonces, la anciana colocó una mano sobre el hombro de Elián. Puedes irte, ella ya lo aceptó a él, pero si lo haces, te llevará dentro, aunque vivas fuera. Te seguirá en tus sueños, en tus espejos, en tu reflejo en el agua, porque los que se salvan aquí nunca se salvan del todo. Elián gritó, retrocedió, corrió sin mirar atrás. La caverna quedó atrás. El canto cesó. Horas más tarde, vio la línea de los árboles disiparse. Un camino, nieve pisada, una torre eléctrica a lo lejos. Estaba saliendo. Pero antes de cruzar, miró una última vez hacia el bosque, y allí estaba ella, altísima, inmóvil, mirándolo sin rostro, y por primera vez, Elián supo que no la estaba viendo con los ojos, sino con el alma. Y lo peor fue darse cuenta de que en su nuca había una segunda marca. Los registros oficiales dirían que Elián fue hallado 5 días después por un grupo de búsqueda en una carretera secundaria, sin señales de deshidratación severa, pero en estado de choque. Vestía su chaqueta rasgada, sostenía un cuaderno viejo entre las manos y murmuraba el nombre de Marcos sin cesar, como si lo estuviera repitiendo para no olvidarlo. Fue ingresado en un hospital psiquiátrico de Anchorage, donde pasó varias semanas sin emitir declaraciones coherentes. Los médicos diagnosticaron psicosis por estrés extremo, pero los rescatistas, ellos notaron algo más. Elián olía a bosque, a tierra húmeda y podrida aunque lo bañaran. Sus uñas crecían más rápido de lo normal. Los perros que pasaban cerca de su habitación lloraban y se negaban a entrar. Y la enfermera que lo atendía juraba que a veces, cuando creía que dormía, él hablaba en un idioma que no estaba registrado en ninguna base de datos lingüística. Un dialecto gutural, áspero, antiguo, el mismo que ella había escuchado en una ocasión, cuando su abuela contaba historias sobre los antiguos protectores del bosque en la región de Dillingham. Entidades sin nombre, que exigían equilibrio, espíritus que no cazaban por hambre, sino por simetría, por justicia. Cuando Elián finalmente fue dado de alta, ya no parecía el mismo. No hablaba del bosque, no mencionaba la cabaña, no decía el nombre de Marcos. Vivía en un pequeño apartamento alquilado por un familiar lejano en Juneau, alejado de la ciudad, cerca del agua. No trabajaba. No veía televisión, no tenía redes sociales. Solo pasaba el tiempo caminando por la orilla, dibujando en una libreta nueva, idéntica a la que había traído consigo. Dibujos de raíces, de ojos flotando en la nieve, de una silueta de mujer que lo observaba desde la distancia. Una tarde, una periodista local que investigaba desapariciones en la región de Anchorage logró dar con él. Se presentó. Fue amable, le ofreció un café. Elián aceptó, pero puso una condición. Si te cuento lo que pasó, no puedes contarlo como verdad, porque nadie quiere saber la verdad. Solo quieren una historia para dormir tranquilos. La mujer asintió, grabó todo, y lo que escuchó fue peor que cualquier versión racional. Elián habló del momento exacto en que cruzó la línea de árboles para salir del bosque. No fue un momento físico, fue una decisión, una aceptación, porque ella no lo dejó ir. Él se ofreció a salir, no para escapar, sino para recordarla. Afirmó que cada década alguien debía volver a ver la cabaña, debía encontrarla, tocarla, oírla, respirar. Solo así ella dormía tranquila por un ciclo más. Solo así no devoraba los pueblos, no robaba los inviernos, no congelaba los ríos. Y eso significaba que, tarde o temprano, él volvería. No porque quiera, sino porque soy el que quedó, el que fue elegido para cargarla. La periodista no supo qué creer, pero publicó la historia como ficción inspirada en hechos reales. Un mes después, desapareció durante un viaje a Talkeetna. Su cámara fue hallada colgando de una rama.
y dentro de su mochila había un cuaderno con los mismos símbolos que los de Elian. Años pasaron, y Elian siguió viviendo, envejeciendo lentamente. Cada invierno caminaba solo hacia el norte, hasta que un año, ya con canas, dejó una nota en su escritorio. La nieve ha comenzado. Ella me llama. No lo haré por mí. Lo haré por los que aún no entraron, para que el bosque no camine hasta ellos. Nunca más se le volvió a ver. Pero esa misma temporada, un excursionista publicó en Reddit una imagen que lo cambiaría todo. Una fotografía tomada desde un dron, en la que se veía una cabaña en medio del bosque de Alaska, en un sitio donde no había nada registrado en los mapas topográficos. La publicación fue eliminada horas después. El usuario dejó de estar activo. Algunos dicen que es solo una leyenda, que Alaska está llena de historias como esta. Pero quienes han sentido el llamado de lo desconocido, saben que hay bosques que respiran, caminos que se abren solo en cuando estás perdido, y cabañas que aparecen cuando ya es demasiado tarde para regresar, porque ella no caza, ella espera, y si escuchas susurros en medio del hielo, no mires atrás, porque podría ser tú el que regresa solo. Llegaste hasta el final, y eso en sí mismo ya te convierte en alguien especial. Pocos son los que se atreven a escuchar una historia hasta sus últimas palabras, sobre todo cuando lo que se cuenta no solo perturba, sino que permanece. Hola, amante sobrenatural, soy el pescador. Y si estás escuchando esto en este preciso instante, significa que has tenido el valor de acompañar a Elian hasta el último rincón de aquel bosque, de aquella cabaña, de aquella decisión imposible. Has caminado a su lado por la nieve. Has sentido el susurro en la nuca y has olido la madera podrida de un lugar donde el tiempo se congela y lo invisible se hace carne. Y por eso, hoy quiero invitarte a hacer algo distinto. Quiero que dejes un comentario con esta frase: yo también la vi entre los árboles. Esa será nuestra marca, nuestra forma de reconocernos entre los que llegaron hasta aquí, entre los que no retrocedieron, entre los que sabemos que hay cosas que no deben ser vistas, pero que existen. ¿Y por qué te pido eso? Porque cuando comentas, estás ayudando a este canal a crecer. No es solo un botón, ni una palabra lanzada al viento. Es un acto que le dice al algoritmo: este relato debe ser compartido, esta oscuridad debe ser conocida. Y no te olvides de dejar un like, porque es esa pequeña luz la que empuja este contenido hacia más personas como tú, buscadores de lo inexplicable, caminantes del abismo, amantes del misterio. Quizá alguien más, al ver tu comentario, también decida escuchar hasta el final. Y cuando lo haga, no estará solo. Verá que tú estuviste allí, que tú también viste lo que nadie más debería ver. Suscribirte también es importante, porque cada semana traemos relatos como este, basados en leyendas olvidadas, testimonios reales y susurros recopilados en las fronteras de lo comprensible. Cada nuevo video es como un paso más hacia lo desconocido. Un mapa incompleto, una advertencia. Y tú formas parte de esta travesía. Hoy fue una cabaña en Alaska, mañana podría ser un lago que solo aparece en sueños, o una carretera donde los autos desaparecen bajo una lluvia que no moja, o la historia de una mujer que tiene un espejo que le muestra un mundo que no es el nuestro. El abismo tiene muchas formas, y juntos, tú y yo, lo exploraremos sin encender la linterna. Gracias por estar aquí. Gracias por tu coraje, por tu atención, por tu mente abierta. Nos reencontramos muy pronto en otro relato. Y recuerda, si un día el bosque parece más profundo de lo habitual, si ves una cabaña donde antes no había nada, no entres.
porque puede que ella esté esperando al siguiente. Hasta entonces, mantente en la sombra y no dejes de escuchar los ecos del